Listo. Em, Repito, bueno, buenas tardes. Quiero agradecerle a todos los que se conectan el día de hoy a esta nueva jornada de jueves de investigación en la que vamos a tratar un tema bastante interesante. Antes de iniciar y de presentarles a nuestro conferencista, quisiera pues recordar algunas de las reglas y de cómo llevamos esta sesión. La primera de ellas es que sobre las 6:40 más o menos de la tarde voy a estar pasando el listado de asistencia. Es muy importante que aquellos que asisten a la sesión por temas de créditos de investigación o por temas de asistencia que sus docentes les pidieron estar en este espacio conectados, puedan diligenciar esa lista de asistencia. Como les comento, la paso sobre las 6:40, 6:45 más o menos. Para los que me están, también para la participación, en este momento tenemos 106 conectados, es un número muy importante, muy valioso, por lo que si queremos participar y para que esta jornada pueda ser muy rica, muy productiva y muy participativa, es importante que utilicemos los medios que tiene Teams, como el levantar la mano. Si tenemos alguna pregunta y para que no se nos vaya olvidando, podemos también utilizar el chat y pues en cualquier momento yo voy a estar comentándole al profe que nos acompaña para que pueda responder sus dudas. Igual si no la responde de manera muy inmediata, pues esperamos unos minutos que se abra el espacio a las preguntas y podamos realizarla. Igual y al final de la sesión esperamos tener un espacio para preguntas rápido para resolver cualquier inquietud que quedara. Para temas de créditos, yo busco registrarlos más o menos entre el viernes y el lunes. Sé que algunos están aquí también para poder obtener los créditos. Para temas de si algún estudiante tiene dudas sobre la entrega de algún trabajo, digamos que en este espacio no podríamos responder esas dudas de entregas de trabajo. En ese caso es necesario que le escribamos directamente a nuestro docente líder de esa asignatura. Em, digamos que ya para tiempos buscamos que sea un espacio muy productivo, muy enriquecedor y que ustedes van a aprovecharlo al máximo. Estas jornadas son muy especiales para nosotros, pues nos permiten que ustedes puedan conocer un poco más de investigación y acercarse a ella. Ya para poder entrar en materia y poder como entusiasmarlos un poco más con la charla, les quiero comentar que el día de hoy tenemos una sesión denominada Tácticas Cuantitativas en Investigación con un énfasis en esas herramientas. En esta sesión nos acompaña el profesor Jaime Dinson Rojas Mora, que es economista, magíster y doctorando en ciencias económicas. Actualmente lidera el Centro de Investigación en Análisis de Datos Económicos y Sectoriales, CIDES, más conocido como CIDES por sus siglas. Este centro pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Además, él es profesor de la Escuela de Negocios y Sostenibilidad. Su trabajo investigativo se enfoca en temas como la gobernanza criminal, conflictos socioambientales, cadenas globales de valor y distribución del ingreso. Es experto en manejo de datos. Además, ha publicado diversos artículos científicos que abordan problemáticas económicas desde enfoques cuantitativos y territoriales, consolidándose como un referente en el análisis económico aplicado al contexto colombiano. Yo quiero darle una especial bienvenida al profe Jaime, que hoy nos acompaña, que generalmente siempre está muy de la mano con la dirección de investigación apoyándonos y que hoy viene a compartirnos tanto a mí como a todos ustedes esos conocimientos tan valiosos que tiene sobre el área. Profe Jaime, muchas gracias y quiero cederte entonces la palabra para que puedas iniciar con esta jornada que esperamos sea muy de mucho agrado para todos nuestros participantes. Hola María Alejandra y buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por esa presentación. Ojalá que no estemos generando expectativas extremadamente altas. Espero cumplir con las expectativas, pero bueno, no, para mí es un placer, es un honor estar acá. Realmente me gusta muchísimo el encuentro y poder, digámoslo, conversar de estos temas. Me parece muy valioso, muy enriquecedor. Entonces, bueno, para empezar, déjenme, voy a proyectar mi presentación. Listo, entonces ahí ya se ve, ¿cierto? Perfectamente. Sí, profe. Listo.
Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente, María Alejandra, y te pido sí que por favor, en la medida en que vayamos avanzando con la presentación y si alguien quiere preguntar algo, me puede interrumpir sin ningún problema. Entonces, levanta su mano o enciende su micrófono por el chat, como decía María Alejandra, y yo estoy, digamos, atento como para ir resolviendo las inquietudes que vayan surgiendo en la medida en que avancemos en la presentación, porque entiendo que efectivamente puede que salgan preguntas de forma inmediata, entonces pues nada, me pueden interrumpir en cualquier momento. Como decía María Alejandra, hoy vamos a hablar de técnicas cuantitativas, que es por supuesto mi área de trabajo, entonces es en la que estoy, digamos, desenvolviéndome de forma permanente, pues no solamente por mi disciplina, digamos, por mi formación como economista, sino también, como lo decía, por mi trabajo en el centro de investigación y por mi trabajo en la escuela. Entonces, pues me pareció también muy enriquecedor poder compartir algo, digamos, de esto con ustedes. Por supuesto, como les decía, la idea es que sea más una conversación que otra cosa y entonces, nada, me pueden interpelar o me pueden cuestionar en cualquier momento. Para empezar y como para posicionar un poquito de lo que quiero hablarles hoy, parto de esto de tener como un esquema que nos hable de los tipos de investigación, ¿no? Cuando uno revisa los diferentes textos de estos clásicos, digámoslo, de metodología de la investigación, uno encuentra como diferentes tipos, ¿no? De investigación, pero digamos, agrupándolos o clasificándolos por diferentes categorías. Esta me pareció muy clara y muy pertinente, digámoslo, para el propósito de esta presentación. Es de un paper de Kumar del 96, justamente sobre metodología de la investigación, y él plantea que en general las investigaciones se pueden, digámoslo, como dividir en tres grupos. Hay como tres tipos, ¿no? De acuerdo al propósito o de acuerdo a para qué quiero yo la investigación. Entonces, yo puedo tener investigación pura, que es si yo quiero tener, por ejemplo, un aporte teórico en alguna disciplina o en algún oficio, o puedo tener un propósito más aplicado, ¿cierto? El de mejorar, por ejemplo, algún proceso al interior de una organización, el de tal vez, no sé, mejorar las condiciones de vida de una población en cierto territorio. Puede ser una. Entonces ahí por el lado de la aplicación tenemos un tipo de las investigaciones. O mejor aún, como dos tipos de investigaciones, ¿no? La investigación pura o la investigación aplicada. Por los objetivos y por el alcance puede ser otra categoría, digámoslo, en la que encontramos investigaciones, ¿no? Y entonces allí podemos tener las investigaciones del nivel más básico, descriptivas, que pues valga la redundancia, lo que se proponen es describir, ¿no? Caracterizar un fenómeno. No sé, por ejemplo, cuál es la edad de los emprendedores en la ciudad de Bogotá. Ese puede ser un claro ejemplo, digámoslo, de una investigación de tipo descriptivo. Por otro lado, están las investigaciones de tipo exploratorio, y es cuando no, se sabe muy poco sobre un fenómeno o cuando, en el caso, por ejemplo, de la investigación cuantitativa, se quiere indagar por una hipótesis, ¿no? No hay, digámoslo, tal vez suficiente literatura o suficientes, digámoslo, referentes teóricos que nos puedan dar indicios sobre la formulación de una hipótesis. Entonces, en ese caso, una investigación exploratoria puede ser. Y por otro lado tenemos la investigación correlacional, que es en la que solamente queremos indagar sobre asociación entre algunas variables, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se relaciona el género con el ingreso de las personas, por ejemplo, sin hablar de relación causal, sin hablar de relación causal, solamente midiendo asociación. Y finalmente están en este tipo, digámoslo, de investigaciones, están las del, tal vez si se quiere, el nivel más alto o más avanzado, que pueden ser las investigaciones explicativas, ¿no? Que allí sí
ya nos preguntamos por relaciones de tipo causal, ¿no? Entonces eso implica, digámoslo, unas condiciones de diseño diferentes. Y finalmente por el tipo de información, entonces podemos tener investigaciones cuantitativas o investigaciones cualitativas. Perdón porque se cortó allí el diagrama, pero ahí junto a investigación cuantitativa, pues debe aparecer la investigación cualitativa, que son los dos tipos de datos principalmente que uno tiene cuando está haciendo investigación. Por supuesto, ninguno de estos tipos es totalmente excluyente. Quiere decir que yo puedo tener combinaciones de diferentes, de varios tipos, ¿no? Yo puedo tener un propósito de una investigación aplicada y puedo hacer entonces una investigación explicativa y con unos datos cuantitativos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, puede ser un poco la mezcla de varios tipos lo que defina mi investigación. Jaime, ¿Sí? estimado profesor Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo Solo para estás, profesora? precisar, con los muchachos, que tengo muchos estudiantes que van a hacer proyecto de investigación en mi clase este semestre, y alineando lo que tú hablas, pasa mucho a veces que los datos que ellos colocan tienen números, hablando de Mm. cuantitativo, ¿no? Tiene, no sé, hicieron una medición, una medición de tantas personas están de acuerdo con el servicio a bordo de tal aerolínea o demás, pero solo la clasifican como cualitativa, ¿sí? Esto, Porque para hacer aquí la estamos, pregunta, Catrina, que se coja por abajo, deja así como Perdón, esto. alguien más Helen, tiene, Helen, Helen, tienes el ¿puede cerrar el micrófono micrófono? abierto. Sí, Ya, gracias. Gracias, creo que profe ya. Nancy. Sí, es una de mis ovejitas descarriadas, pero bueno. Entonces, mi pregunta es, para enfocar a los chicos que están acá, esto lo podríamos determinar como una investigación con enfoque mixto, entendiendo que tiene datos, o sea, cuantitativo, y descripciones cualitativas, o simplemente sería una cualitativa con algunos datos. Pues para que ellos entiendan un poco esto. Esa es una gran pregunta y voy a tratar de ser, digamos, de pronto claro en la respuesta, porque lo que pasa es que hoy en día la información, los datos son en, en un volumen tan grande y además de unas fuentes tan diversas que eso nos ha generado a nosotros, digámoslo, confusión. O nos puede generar confusión. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer análisis de texto que claramente es un conjunto de datos que no son cuantitativos, pero yo puedo hacer análisis de texto, digamos, desde lo cuantitativo, al medir frecuencias de palabras. En ese caso, por ejemplo, estoy convirtiendo cada palabra o cada término en una variable. eh, eh, y al medir su frecuencia, entonces la estoy cuantificando, por ejemplo, ¿cierto? Y la transformo entonces en algo cuantitativo para su análisis. Entonces yo creo que depende un poco del origen del dato y depende, por supuesto, también, digamos, de la técnica que voy a utilizar para analizarlo eh, y del volumen que tenga. Me explico. Por ejemplo, yo puedo hablar de percepción a partir de una encuesta de, no sé, 1000 personas. ¿Cierto? En ese caso, efectivamente, estoy hablando claramente de la medición de la percepción de las personas frente a un servicio, claramente con un enfoque cuantitativo, ¿cierto? Pero yo puedo hablar también de la percepción, por ejemplo, a partir de solamente una o dos entrevistas o un grupo focal, ¿cierto? Entonces, ahí lo único que me está distinguiendo, en ese caso, los dos ejercicios es la fuente de captura de datos. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, claro, si una la hice por medio de una entrevista, la otra la hice por medio de una encuesta, entonces eso es lo que nos puede dar la distinción entre lo que sea el enfoque cuanti y el enfoque quali. Y lo que pasa es que el enfoque mixto no necesariamente tiene que ser el hecho de que, digamos, yo mida una variable cualitativa, porque, por ejemplo, yo puedo, una variable cualitativa puede ser, por ejemplo, no sé, la estatura de las personas, ¿cierto? Y entonces yo al convertirla o al poder medirla, pues eso ya la convierte en una variable cuantitativa que podría utilizar entonces en un enfoque cuantitativo. El enfoque mixto está más hacia, por supuesto, el uso de las técnicas de análisis de los datos, tanto del lado cuanti como del lado quali, y cómo luego hago para articular, digamos, las dos cosas o complementarlas
o ponerlas, digámoslo, a conversar, ¿cierto? Entonces quiere decir que yo estoy aplicando técnicas principalmente desde los dos enfoques y lo que estoy haciendo es poniéndolas a conversar. Pero si es, por ejemplo, en el caso de que tú me dices, por ejemplo, que tengo una variable en una base, por ejemplo, no sé, la percepción de los clientes o de los usuarios de un servicio, es claramente una variable cuantitativa, porque además de esa forma la vas a estudiar, ¿no? La vas a analizar. Listo, gracias, Jaime. Sí, 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 sí te respondí o te Sí, a confundí mí me más. queda súper claro y sé que a los muchachos también. Yo les preguntaré en la próxima clase. Gracias. Listo, si no me cuentas. Vale. Listo, gracias. Entonces, bien, ahora eso también nos sirve como para darle pie y decir de que, digamos, la investigación, dependiendo de lo que yo estoy buscando, tiene que ser, digamos, lo suficientemente flexible, ¿cierto? Para atender, digamos, los diferentes desafíos que yo enfrente en el proceso de investigación, pero también tiene que ser lo suficientemente rígida, bien diseñada, bien planeada para darle rigurosidad a los resultados que vaya a obtener, ¿no? Entonces, eso es, digamos, esa es una combinación eh, bastante, digamos, compleja de obtener, eh, pero digámoslo de esa forma, es que uno puede entender efectivamente el proceso investigativo. Claro, obviamente uno puede decir que por la formación o por la experiencia del investigador, pues pueda que se case, digámoslo, con algún enfoque o con algún tipo de investigación más que con otro. Eh, pero, digamos, hay que ser lo suficientemente flexible en el proceso del desarrollo. Bien, esto para decirles a ustedes, hoy vamos a estar principalmente concentrados con lo que quiero contarles, quiero estar concentrado sobre todo en investigación de tipo explicativo y por supuesto cuantitativo, ¿no? Entonces, me voy a enfocar en algunas técnicas principalmente relacionadas con los propósitos con los objetivos, digámoslo, de una investigación de este tipo. En un rato les voy a dar algunos ejemplos, pero es pensar, por ejemplo, cuál es el efecto, una pregunta tipo, ¿cuál es el efecto de la educación en el salario de las personas? O cuál es el efecto que tiene la tasa de interés sobre el comportamiento de la inflación, o sí, preguntas de ese tipo, ¿no? En el que se enmarca, perdón, claramente una relación de tipo causal entre dos variables. ¿Listo? Entonces, eso es en el que me voy a concentrar. Entonces, por lo tanto, hago algunos disclaimers antes de entrar en el detalle y espero que no perdamos audiencia a partir de esos disclaimers. El primero es entonces, voy a estar concentrado principalmente en esos, no es un curso, no es una conversación, digámoslo, de estadística, ¿listo? Entonces me voy a concentrar principalmente es como en la teoría detrás de estas técnicas de este tipo de investigaciones. No vamos a ver números. Entonces, tampoco voy a hacer trabajo, digámoslo, con números y por lo tanto tampoco va a ser una charla sobre algún tipo de software estadístico o algo así, ¿no? Entonces es, digamos, una parte más introductoria a esto, porque técnicas hay muchas y cada una de ellas pues nos da para hablar un semestre entero de cada una de ellas, ¿no? Entonces, solamente voy a dar como una vista muy muy por encima, que funcione más como provocación, ¿cierto? Para ustedes, de manera que si efectivamente están interesados en detallar en algo de esto, pues por supuesto me pueden contactar o si María Alejandra me quiere invitar a otra, pues a otra sesión, con todo gusto. Yo estaría, digámoslo, dispuesto a preparar otra presentación, digámoslo, tal vez con un detalle muchísimo más grande en alguna de las técnicas que les voy a mencionar. ¿Listo? Pero bien, es eso. Entonces, solamente, bueno, solamente porque me voy a concentrar en esa y no en otras.
Primero, la investigación descriptiva, pues es efectivamente como su nombre lo indica, digamos, a partir de estadística descriptiva, yo puedo resolver, por supuesto, digamos, técnicas de estadística descriptiva, yo puedo llevar a cabo, puedo cumplir, digamos, con los objetivos de una investigación de este tipo. Igual pasa con la investigación exploratoria, la investigación correlacional igual, ¿cierto? Incluso, bueno, con algo de estadística inferencial, si se quiere, pero digámoslo, no es muy profunda en ese sentido, digámoslo, en el uso de técnicas eh, estadísticas, pero en el caso, digamos, de la investigación explicativa, sí, un poquito más. Por supuesto, yo puedo decir que con solamente de pronto, no sé, unas pruebas de hipótesis de diferencias de medias o algo podría validar efectivamente ya que haya una relación causal, pero digamos, su diseño hace que yo tenga que digamos, ir un poquito más allá para garantizar que los resultados efectivamente me dan confianza para hablar de una relación causal entre dos variables. Esa es la otra. Tampoco voy a hablar mucho de diseño, digámoslo como tal, de la investigación, sino vamos a ir directamente, digamos, entonces a hablar de las técnicas. Listo. Entonces, iniciando, pues, digamos, lo que quiero iniciar a conversar es un poquito sobre la categoría de causalidad y sobre todo cómo en técnicas de análisis causal o en técnicas de evaluación de impacto nos aproximamos a esa medición, que es el famoso modelo causal de Rubin, que es como el que sienta, digamos, las bases para las demás técnicas de medición causal. Y luego hablar, entonces, como les decía, de cuáles son las técnicas más frecuentes, más populares en este sentido. Bueno, creo que nos faltó definir un poquito el tiempo, ¿cierto? Pero yo creo que entonces vamos a estar hablando más o menos que hasta las 7:30 y luego la idea es dejar un tiempo para sus preguntas. Preguntas que, por supuesto, como les dije hace un momento, no necesariamente tienen que guardarse, sino que las pueden ir formulando durante la presentación sin ningún inconveniente. Bien, ¿cuál es el problema que está detrás del análisis causal? ¿Y por qué efectivamente esto distingue este tipo de investigaciones de otras? Y por lo tanto, digamos que también es mucho más exigente con las técnicas que se vayan a usar. Veamos este ejemplo. Digamos, en el año de 1955 el estado de Connecticut tuvo una cifra de accidentes de tránsito con víctimas fatales de las más altas hasta ese momento en el estado. Y eso llevó a que las autoridades del estado impusieran unos controles al exceso de velocidad bastante rigurosos a partir del año de 1956, de inicio del año de 1956. Lo que ustedes ven en la gráfica es la cifra de víctimas fatales en accidentes de tránsito antes y después de la implementación de estas medidas de control al exceso de velocidad. La pregunta, digámoslo, es muy sencilla, ¿cierto? Y ¿será que la política de control al exceso de velocidad es eficiente? ¿Provocó la reducción de las víctimas fatales en accidente de tránsito? No sé si alguien de los participantes que esté viendo la gráfica nos quiera decir si efectivamente está de acuerdo, si no, ¿cuál sería su respuesta a esa pregunta? Como para no hablar solo y no aburrirlos. Julián Fernando Rodríguez nos levanta la mano. ¿Listo? Sí, Julián, adelante. ¿qué más, doctor Jaime? Doctor, ¿le puedo ampliar un poquito? Es que no veo bien las fechas. No, esta si quieres no la puedo agrandar mucho porque Eh, ya está eh, en pero te digo, mira, ¿Ese este primer punto qué punto, fecha es? este Sí, punto es 1955 y este segundo punto es 1956. sí sirvió. Disminuyó por el valor. Pasó de 330 a 200, ¿qué? A 200. Sí, sí, O sea, por está cerca valor, de ese monto.
por valor disminuyó en un corto tiempo, pero sí una disminución. Es decir, Digamos se que las redujo. medidas, algún trabajo hicieron. Correcto, listo. Entonces, efectivamente, lo que uno puede observar es una caída en el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito en el estado de Connecticut. ¿Alguien más de pronto quiera dar su opinión? Es decir, pensemos, por ejemplo, que somos parte de las autoridades del Estado Perdón, y doctor, y tenemos... una última cosa, pero Sí, no fue un cambio drástico, no fue un cambio exponencial, fue un cambio suave, lineal, digamos que no presentó algo, algún boom no lo presentó, sí hubo un cambio, pero un cambio, una tendencia muy suave, según la gráfica. ok. Listo, Julián, muchas gracias. Ana María, creo que Ana María, te escuchamos. Buenas noches para todos. Hola. Lo que se podría evidenciar entonces en la gráfica es que efectivamente hubo una disminución y pues de pronto si nosotros hiciéramos parte de las autoridades podríamos decir que entre más, digamos que entre más ejercicios de conducta vial demos a las personas, pues más probabilidades de que las cifras sigan bajando. Gracias, Ana María. Es decir, por ejemplo, si efectivamente tú haces parte de, y ya voy con Juan Carlos, o bueno, no, escucho a Juan Carlos y les hago la siguiente pregunta. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches para todos. Pues yo pienso que, digamos que puede haber incidido, pero no tenemos elementos. Habría que analizar qué otros elementos hicieron parte, analizar tendencias de años anteriores, qué medidas de pronto se implementaron y empezar a correlacionar. Correcto. Pues digamos, efectivamente, digamos, esa es otra respuesta. Es decir, efectivamente uno observa que han caído las víctimas fatales en accidentes de tránsito en el estado. Entonces la pregunta que les iba a hacer es si efectivamente ustedes hacen parte del Estado, de las autoridades del Estado y por ejemplo tienen que tomar la decisión en sus manos, está tomar la decisión si mantener las medidas o levantarlas o hacerlas más rigurosas, pues digámoslo, ustedes decidirían mantener la medida del control al exceso de velocidad. Andrea, Yo soy tú sí, listo. Joana, sí, yo también. considero que sí, mantenerlas hará que o sea, no se vuelva a disparar otra vez hacia arriba la cifra y que adicional se pueda como ir mejorando en el tiempo conforme a las medidas se vayan ajustando, ¿no? Ok. Yo creería que más que mantenerlas es como ajustarlas a las diferentes temporadas que pueden haber en el año, ya que hay pues, no sé, como en el plan retorno de acá a Bogotá, de que pues se toman medidas para los festivos, entonces hay ciertos como que el pico y placa o la regla de que no puedes andar a más de 50 kilómetros en las autopistas, ese tipo de normas que yo creo que se deben hacer, más que todo, pues es por temporadas, ¿sí? Como ajustarla, más no mantenerla. Ok, listo, gracias. Muchas gracias. Ana María. En mi caso, Creo que Ana María era la quien estaba. Ah, no, perdón. también se deberían mantener y el tema del ajuste que dice la compañera está bien, pero si se hacen rigurosas en su momento, digamos que si las iniciamos rigurosas, probablemente Listo. Creo que en adelante podríamos ir disminuyéndolas o disminuyendo esa rigurosidad de la que de la que se pueda hablar, porque pues no podemos establecer cuáles serían las medidas porque no tenemos un patrón de accidentalidad. ok. Muchísimas gracias, Ana María. Jairo. Gracias. Mire, como es un análisis causal, realmente pues no podríamos decir que
¿vale la pena sostenerlas o no? Porque no tenemos resultados técnicos para saber si sí sirve tenerlas o qué medidas implementar debido a las líneas que están causando la accidentalidad. Hoy en día lo vemos que el 90% de los accidentes son la imprudencia de los de las motos, ¿sí? Y más en la línea de las pequeñas. Las motos grandes no causan tanto accidente, los pequeños y como los domiciliarios por los tiempos de entrega es una medida que hay que llevarla y analizarla muy bien para tomar unas medidas que lleven realmente a una medida eficaz. Listo, Jairo, gracias. Sí, yo, por ejemplo, sumaría a lo último que dices que, claro, obviamente si yo miro, por ejemplo, no sé, voy a decir cualquier cosa, eh, si yo miro la cantidad de motos, no sé, digamos, por ejemplo, hasta qué cilindraje se puedan considerar las que son pequeñas y a partir de qué cilindraje son son las que son grandes, ¿cierto? Pues obviamente, digamos, yo creería que, por ejemplo, hay una mayor distribución o una mayor cantidad de motos de bajo cilindraje comparada con las de alto cilindraje y por supuesto eso haría que ya, digámoslo por definición, la probabilidad de que un accidente sea con una moto de bajo cilindraje pues debe ser más alta, ¿no? Entonces, pero efectivamente, digámoslo, frente a lo que decíamos de la política, en este caso, del control al exceso de velocidad, pues la respuesta es que no sabemos efectivamente de esas casi 100 muertes menos que tenemos en 1956, cuántas fueron efectivamente causadas por la imposición de la política. ¿Sí? Porque, claro, lo que nosotros encontramos es que en ese año, en 1956, pues pudo haber pasado 1 millón de cosas que efectivamente pudieron haber causado la caída en el número de muertes. Por ejemplo, por el clima. Puede que 1955 haya sido un año extremadamente lluvioso. Por supuesto, la lluvia incrementa la probabilidad de padecer accidentes de tránsito y eso pudo haber causado la caída en el número de fallecidos y en el número de accidentes en general, ¿cierto? Puede ser también que las empresas, al ver la gran cifra de muertes en accidentes de tránsito en 1955, hayan impuesto o hayan incluido en la fabricación de los autos alguna medida de mayor seguridad, y eso obviamente hizo que se redujera el número de víctimas fatales. Puede ser que, por supuesto, también en la medida en que se incrementa la experiencia de los conductores, pues esto hace que sean, digámoslo, tal vez o más precavidos o más hábiles para evitar accidentes y eso pudo haber también tenido una incidencia en la reducción del número de muertes en accidentes de tránsito. O puede ser sencillamente que haya sido el comportamiento natural de la serie, ¿no? Juan Manuel, sí, lo escucho. Sí, profe. Pues ahí en la gráfica muestra que ha disminuido por la baja velocidad. Por poner un ejemplo, por ejemplo, si una de esas muertes no es por la velocidad, sino por la causa de frenos, es más sencillo no causar un accidente si va a velocidad baja a que si va con exceso de velocidad y se queda sin frenos. Claro, pero digamos, en la gráfica solamente estoy viendo el número de muertes y el tiempo, ¿no? Entonces, ahí no me queda, por ejemplo, acá no estoy viendo cuáles son las causas, por ejemplo, del accidente. Entonces, Ah, no, si no, inicialmente, no se ven las causas, pero se ve que ha disminuido, eh, pues desde que colocaron la medida, ha disminuido casi 150 muertes más. exacto, cayó el número de muertes, pero efectivamente a lo que vamos es que inicialmente yo no puedo decir que haya sido a causa o de que se redujo la velocidad o que efectivamente se implementaron controles, ¿no? William. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 perfectamente. Dale, discúlpame, es que tengo un poquito de ruido y no sé si esto ya lo mencionaron, pero viendo solo la gráfica, también falta contexto. Es decir, no sabemos qué pudo haber pasado en años anteriores y pues obviamente esto es una comparación netamente desde el momento y cuando se hizo la ley y no sabemos qué pasó el año anterior o años anteriores y esto simplemente fue un pico excepcional ese mismo día
ese mismo año, perdón, pero el año anterior es muy similar al año posterior y entonces como que llegamos a la normalidad. Sí, William, listo, muchísimas gracias. Isabel. Ay, qué pena, profe. Me disculpa, esta clase queda grabada porque es que se me cruzó con otra clase. Sí, sí, está siendo grabado. Entonces ahí queda disponible el video luego. Bueno, mil gracias. Feliz Listo, tarde. igual, no te la pierdas. Listo, entonces sí, efectivamente, bueno, más allá, digamos, por supuesto, de contexto y eso que a lo que hacíamos referencia y varios de ustedes hizo referencia de que puede que efectivamente necesitamos tener certeza sobre cuántas de esas muertes menos que tuvimos entre el año 1955 y 1956 fueron causadas por la política. ¿Sí? Porque efectivamente puede que haya sido, como mencionábamos, por alguno de esos otros factores, porque resulta que los vehículos pusieron ahora cinturones de seguridad o pusieron airbags y eso redujo el número de muertes, ¿cierto? Pero efectivamente puede que si yo me quedo solamente con el comportamiento de las cifras y relacionándolo con la aparición de la política, pues puede que efectivamente yo esté llegando a tomar una decisión no necesariamente correcta porque efectivamente no tengo certeza de cuántas de esas muertes fueron causadas por la imposición de la política. Puede que algunas de ellas lo hayan sido, ¿cierto? E incluso, por ejemplo, puede que efectivamente de las ciento y pico, no, de las casi 100 que muertes menos que tuvimos, puede que la mayoría haya sido causada por la política o puede que la minoría de ellas haya sido causada por la política. ¿Cierto? Entonces, responder a esa pregunta de tener la medición exacta de cuántas de esas muertes menos le puedo atribuir yo a la imposición de la política, eso sí sería tener una evidencia, digámoslo, mucho más certera para tomar una decisión de si mantenerla o no, ¿cierto? Es decir, que yo lo que necesitaría es controlar todos esos otros factores que pudieron haber causado la caída en el número de muertes para poder extraer o para poder concentrarme en el número de muertes que efectivamente, digámoslo, menos, digámoslo, que tú. Profe, ¿se te fue la voz? Sí, no, ya, creo que Ya, se había silenciado el micrófono. dale, profe. Gracias. Entonces, como les decía, lo importante en ese caso es que yo pueda controlar todos los otros factores que pudieron haber causado una reducción en el número de muertes para concentrarme en aquellas que efectivamente dejaron de ocurrir por cuenta de la imposición de la política. ¿Listo? Y entonces, si nos damos cuenta, sí, Juan Manuel, te escucho. Es José Manuel. Ah, perdóname, José Manuel. ¿Ahí me escuchan? Ok. Profe, si yo pudiera llegar a segmentar esos datos que aparecen ahí y únicamente tuviera en cuenta datos de accidentes por exceso de velocidad, si esos datos fueran explícitos solamente de exceso de velocidad em, o de velocidades mayores al límite que estaba, porque digamos, si el límite era 120 en ese momento y lo bajaron a 80, por decir algo, algunos accidentes se pudieron haber presentado entre los 80 y los 120 que no eran alta velocidad para ese momento porque no estaba prohibido andar a 120. Pero bueno, digamos que si yo llegara a segmentar los datos de cuáles fueron solamente los que estaban debidos o sospechosos pues de haber sido ocurridos por exceso de velocidad y esa temporalidad se da en que hubo un dato alto y luego un dato menor luego de la política, eso es claro, no es asegura una causalidad, pero puede ser un punto muy importante en eso, o todavía tendríamos que revisar algunas otras cosas para llegar a esa conclusión. Claro, digamos, igual tendríamos que revisar algunas otras cosas porque date cuenta que entonces en ese caso la pregunta es, ¿cuántas muertes fueron causadas por el exceso de velocidad? ¿Sí? Entonces, igual en ese caso tampoco tendríamos certeza
de que, por ejemplo, efectivamente, si yo tomo solamente los datos de los accidentes en los cuales los implicados iban a más de 120, pues yo tampoco puedo asegurar que efectivamente, de entrada, no puedo asegurar que ese número de muertes fue provocada por el exceso de velocidad, ¿sí? Entonces, necesitaría yo tener ahora la medición de cuál es el efecto que tiene el ir por encima de 120 sobre el número de muertes fatales, de víctimas fatales, perdón, en accidentes de tránsito. ¿Sí? Sí, te respondí. Sí, señor. Perfecto. Sí, es decir, ahora se me cambian un poquito las variables, pero igual tengo que estar muy seguro de la relación causal y en ese caso yo también lo que necesitaría es controlar esas otras variables, esas otras cosas, esos otros factores que me pudieron haber afectado o generado, digámoslo, los accidentes, las víctimas fatales en los accidentes de tránsito para los que iban a más de 120, ¿sí? Pero digamos que en esencia el problema sigue siendo el mismo. Listo. Entonces, claro, yo lo que necesito es efectivamente poder controlar esos efectos, digámoslo, de esos otros factores para concentrarme en aquel en el cual yo tengo interés, en aquel que me preocupa. ¿Listo? Porque, ojo, mi pregunta no es qué es lo que determina las víctimas fatales en los accidentes de tránsito, sino mi pregunta es si efectivamente la política de control a la velocidad causó una reducción en el número de víctimas fatales. Entonces eso, digamos, efectivamente le cambia, digámoslo, significativamente el propósito a la pregunta, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, y me voy con esta definición de tal vez uno de los autores que más habla y que más sabe en este momento de análisis causal, que es Cunningham, que tiene un libro muy popular, ¿no? Muy famoso ahora que incluso él tiene un podcast donde habla de esto, tiene página en internet. Donde efectivamente está todo su material. En un momento les comparto si quieren la referencia. Se me fue el mixtape. El mixtape se llama su libro de análisis causal. Entonces, digamos, es tal vez uno de los que más sabe en este momento sobre esto. Porque si ustedes se dan cuenta, digámoslo, el problema es el desafío, digámoslo, es estadísticamente cómo controlo yo todos esos otros factores y me concentro solamente en el que es de mi interés, en el que es de mi preocupación. Entonces, por lo tanto, lo que dice Cunningham frente a la inferencia causal o frente al análisis causal es que la inferencia causal es el aprovechamiento de la teoría y el conocimiento profundo de los detalles institucionales para estimar el impacto de los eventos y las elecciones en un resultado dado de interés. ¿Listo? Entonces, quiere decir esto que no solamente es un ejercicio, digámoslo, práctico o empírico con los datos, que por supuesto, digámoslo, tiene una gran relevancia, sino que también es un conocimiento, digamos, teórico institucional, como algunos de ustedes mencionaron hace un momento, de cuáles son esas cosas de contexto que están ocurriendo, ¿cierto? Para ver si efectivamente el evento o la variable en la que yo estoy concentrado tiene un resultado causado por otro. ¿Listo? Por ejemplo, y esto también es tomado del texto de Cunningham, él plantea este caso. Entonces, imagínense que está este bote, ¿cierto? Que va navegando por el mar y donde efectivamente es golpeado por el viento en diferentes direcciones, ¿cierto? Sin embargo, el bote se mantiene en línea recta hacia adelante, pero lo que una persona, por ejemplo, desde la orilla puede ver es que quien va piloteando el bote, quien va conduciendo el bote, mueve el timón hacia diferentes lados constantemente, ¿sí? Pero, sin embargo, él observa que efectivamente el bote se sigue dirigiendo en línea recta hacia adelante. Y entonces, por lo tanto, lo que dice la persona que la está viendo desde afuera
que sin tener demasiado conocimiento sobre lo que es la navegación y la conducción de este tipo de vehículos, él dice que por favor alguien le ayude a la persona que va en este bote porque su timón se ha dañado, que alguien le ayude a reparar el timón, ¿sí? Entonces, claro, lo que él no está viendo es que es a causa efectivamente del movimiento del timón que el bote puede continuar en línea recta, ¿no? Entonces, digámoslo, eso es un poquito lo que plantea Cunningham y lo que plantean los otros autores que trabajan estos temas para referirse a la diferencia entre lo que es causalidad y correlación, ¿cierto? Entonces, el simple hecho de que haya una relación, digamos, observable, digámoslo, clara, entre dos variables, no quiere decir que efectivamente una de ellas, el hecho de que una de ellas se presente, esté causando a la otra, ¿cierto? Entonces, digamos, es importante efectivamente poder tener esa distinción, que es tal vez la primera que le hacen a uno cuando empieza a trabajar estos temas, o quienes han visto, por ejemplo, algún curso de econometría alguna vez, lo primero que le plantean a uno es correlación no es causalidad, ¿cierto? Entonces, efectivamente, yo no puedo asegurar que efectivamente algo esté respondiendo a otra cosa solamente porque veo que las dos están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Eso implica, digámoslo, un mayor control, entonces, de otras cosas, de esas otras cosas. Listo, entonces espero que hasta aquí vayamos bien, que vayamos claros, digámoslo, como por lo menos en lo que es la esencia del análisis causal. Y ahora, ¿por qué es importante hablar de análisis causal? Pues primero, por preguntas como la que nos planteábamos hace un momento con el tema de la política del exceso de velocidad. Entonces, quiere decir que nosotros en las ciencias sociales principalmente estamos, y por supuesto también en otras ciencias, estamos interesados en estudiar efectos causales más que simples relaciones entre variables. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la educación sobre los salarios? ¿O cuál es el efecto el cambio de la tasa de cambio sobre el déficit fiscal en el país? ¿O cuál es el efecto de los incentivos monetarios, por ejemplo, al esfuerzo de los trabajadores? ¿O cuál es el efecto que tiene un subsidio sobre el comportamiento de las personas, ¿cierto? Normalmente, digamos, estamos preguntándonos cosas de este tipo, y sobre todo cuando esas preguntas tienen implicaciones de políticas públicas, ¿cierto? En ese caso, digamos, es mucho más frecuente, es mucho más probable que nuestra pregunta esté enmarcada en esa categoría de causa y efecto, más que una simple relación, ¿no? Entonces, digámoslo, tiene que ver principalmente con los intereses de nuestras disciplinas, y, por supuesto, de suministrar evidencia, digámoslo, certera para que mejoremos los procesos de tomas de decisiones. Ahora, ¿cuál es la lógica detrás, entonces, ahora sí, del ejercicio de análisis causal? Pues la lógica está en que yo quiero como tener la posibilidad de ver dos mundos paralelos, digámoslo, al mismo tiempo, ¿sí? Lo que queremos saber es si efectivamente un tratamiento o una variable que puede considerarse un tratamiento genera algún cambio en otra, ¿cierto? Pero lo que yo debería estar viendo al mismo tiempo es qué pasa si hay una ausencia de esa variable de tratamiento. Es decir, por ejemplo, si me regreso al caso que teníamos desde el inicio con el tema de las víctimas fatales, es yo para poder responder a cuántas de esas muertes menos fueron causadas por la intervención de política de exceso de velocidad, debería poder aproximarme a ver qué habría pasado
en el estado de Connecticut si no se impone la política de control al exceso de velocidad. ¿Sí? Efectivamente, si yo puedo observar esos dos mundos paralelos, digamos, al mismo tiempo, pues estoy aproximándome efectivamente a poder identificar y medir cuál es la relación causal entre las dos variables. Entonces es un poco como vemos en la imagen, tener la posibilidad de ver los dos universos paralelos al mismo tiempo y poder ver cuál es la diferencia entre los dos. Pero pues, ¿cuál es el problema? El problema principal es que por lo general nosotros como investigadores solamente podemos ver uno de los escenarios, ¿cierto? O podemos ver el escenario con intervención o sin intervención, ¿sí? Bueno, acá una definición previa importante y es ese mundo paralelo que yo puedo observar, o que yo desearía observar, de qué habría pasado si no se presenta la intervención es lo que vamos a denominar como el contrafactual, ¿no? Entonces, el famoso contrafactual. Entonces, el problema principal al que nos enfrentamos es que ese contrafactual, por supuesto, no es observado, por lo general, ¿cierto? Entonces, el efecto del tratamiento individual no puede ser medido. Yo no puedo hablar efectivamente, digámoslo, de cuál es el efecto, digámoslo, completo sobre cada uno de los individuos. ¿Cuál es la alternativa que yo puedo tener? Entonces, por supuesto, digámoslo, concentrarme o focalizarme en el efecto promedio que pueda tener el tratamiento, pero además de eso, el gran desafío que yo tengo es encontrar un buen contrafactual que me permita medir efectivamente ese efecto promedio del tratamiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, volviendo un poco al caso que teníamos con las muertes, digamos, yo no puedo medir cuál es el efecto sobre cada uno de los accidentes, ¿cierto? Sino que tengo que concentrarme en el efecto promedio sobre todos los accidentes que se experimentaron, y eso lo voy a poder hacer a partir de la construcción, de la identificación de un buen contrafactual que me permita aproximarme a poder observar esos dos universos paralelos. ¿Sí? ¿Es claro hasta aquí? ¿O alguien por casualidad tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, podemos atenderla antes de continuar, no importa. Listo. Entonces avanzo. Todo Entonces, claro. perfecto. Entonces, ¿cuál sería como la situación ideal? El experimento perfecto, el experimento ideal para poder tener ese contrafactual, eh, y poder tener una medición del efecto promedio adecuada. Entonces, supongan que yo tengo un grupo de individuos con las mismas características, todos muy parecidos. ¿Listo? Y entonces lo que hago es que de forma aleatoria, a la mitad de esos individuos les aplico el tratamiento y a la otra mitad no. ¿Listo? O sea, esto pensemos en el experimento, digamos, tal cual ocurre, por ejemplo, en el laboratorio en las ciencias médicas de este tipo, ¿cierto? Entonces tengo un grupo de individuos muy parecido todos, casi que iguales todos. A unos de ellos, a la mitad les aplico el tratamiento y al otro no. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el estado de Connecticut. Yo tengo un estado muy parecido al de Connecticut, similar, igual, con las mismas condiciones de todo el resto, climáticas, de población, del número de vehículos. Otro estado de Connecticut exactamente igual. En un estado aplico la política de control al exceso de velocidad, en el otro no. ¿Listo? Y miro qué pasa después. Observo la diferencia. Entonces, obviamente aquel estado al que yo le aplico el tratamiento, la política, pues va a ser el grupo tratado, ¿cierto? Al estado que yo no le aplico la política, que no lo intervengo, va a ser el grupo control. La diferencia entre el número de muertes en accidentes de tránsito que se haya presentado en esos dos estados en ese periodo de tiempo sería lo que yo podría decir, este es el impacto de haber puesto la política
de control al exceso de velocidad en el número o sobre el número de muertes en accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, esa sería la situación ideal. Esa sería la situación perfecta. ¿Cuál es el caso particular? Digámoslo, por ejemplo, en el caso del estado de Connecticut. Pues que yo no tengo otro estado de Connecticut exactamente igual, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar la forma estadística o por medio de la estadística por el cual puedo construir un poco ese escenario. ¿Listo? Listo. Ahora, hay una gran, digamos, exigencia o hay algo muy importante y es el diseño de ese análisis causal. ¿Listo? Es muy importante eso. ¿Y por qué? Veamos este ejemplo que pone otro autor, digamos que es muy popular en este tipo de literatura, que es Anglist. Y él plantea el siguiente caso. Supongamos que yo tengo una pregunta y es si los hospitales hacen más saludables a las personas. ¿Sí? Lo positivo es efectivamente reciben, perdón, servicios de salud cuando van al hospital y eso puede tener obviamente unas implicaciones en su estado de salud. ¿Sí, Fabián? ¿Lo escucho? Gracias, profe. Lo que pasa es que estoy viendo que es una pregunta muy sesgada, puesto que está diciendo que el hospital o los hospitales hacen a las personas más saludables. Partiendo de esa premisa, no podría ser. Si uno va a un hospital es para recibir un tratamiento de salud, no porque sea más saludable. Estoy viendo que el ejercicio dice que positivos servicios de salud, sí, pero una cosa es recibir un tratamiento de salud, pero no que sea algo saludable como tal. De hecho, si yo voy al hospital es cuando tengo que estar más prevenido porque es allí adentro donde están todas las enfermedades. Claro, pero tú vas esperando mejorar tu estado de salud. Sí, por algún motivo, pero es que la pregunta me dice Exacto. si las personas son más saludables. Si tu estado de salud mejora, ¿serías más saludable o no? Si mi estado de salud mejora, significa que en el hospital me dieron el tratamiento adecuado. Exacto, pero ¿serías más saludable de cómo llegaste o no? No, ¿Por qué? yo puedo tener una salud envidiable, pero resulta que recibí una puñalada porque alguien me atracó. Yo voy al Sí, hospital por la puñalada, no porque usted no tenga la salud. claro, claro, no, en eso estamos de acuerdo, pero claro, digámoslo, en ese momento tu estado de salud es crítico y por lo tanto en ese momento no eres saludable, En ese ¿sí? momento recibo un tratamiento de salud. Por eso le digo, Exacto. la pregunta es un poquito confusa. Una Bueno, cosa listo, es recibir tratamiento y otra cosa es estar saludable. perfecto. Digamos, sí, la voy a mover, la voy a modificar y es si los hospitales mejoran el estado de salud de las personas. ¿Sí? ¿Te Podría parece ser, mejor? sí, ese sí ya, Perfecto. claro. Listo. Entonces, la pregunta sería esa. Mónica, sí, te escuchamos. Pues ahí en lo que dice el compañero, pues los hospitales también tienen cuestiones de prevención, ¿no es cierto? Y eso al Claro, prevenir hace saludable también. De igual manera, no necesariamente uno va a un hospital porque de pronto tiene una falencia, un accidente. También no va al hospital porque de pronto tiene una asociación, por ejemplo, los nutricionistas, ¿no es cierto? El nutricionista ayuda. sí, es cierto, es cierto. Entonces, hay especialidades dentro de la parte del hospital que ayudan a mejorar y a controlar. Por ejemplo, los crónicos, que es la presión arterial. Entonces, Claro. ellos tienen que tener y estar un seguimiento para que pues ellos no vayan a tener más adelante complicaciones en su salud y traten de llevar una vida pues normal, igual los que de pronto sufren de azúcar y así sucesivamente, doctor. Gracias. Gracias, Mónica. Sí, es cierto. Es decir, digamos, yo no necesariamente acudo al hospital cuando mi estado de salud es más, está, digámoslo, en riesgo, porque efectivamente puede que yo también asista por control, ¿cierto? Y eso puede tener una incidencia así. Constanza, te escuchamos. Buenas noches para todos. Pues mi opinión
Los hospitales en su función natural sí buscan lograr mejorar la salud de las personas, Sí, pero que su efectividad depende de la calidad de la atención y el acceso oportuno a las condiciones particulares de cada paciente. ok. Entonces, esa es como la diferencia. También hay unas limitaciones. Los hospitales tienen un efecto positivo, puede ser también. Hay también cosas negativas como adquirir infecciones, errores médicos, atención deficiente por falta de recursos. Esas serían las limitaciones de un hospital. Con respecto a la calidad del servicio, no todos los hospitales ofrecen el mismo nivel de tecnología o de recursos o personal capacitado. Entonces, es como una pregunta un poco, o sea, como difícil de Capciosa. contestar. Sí, capciosa, porque Sí, pues tú no puedes definir a ciencia cierta la calidad de servicio de un hospital o tú como, ¿por qué vas a un hospital? Entonces, es algo claro. como ambiguo. Sí, pero supongamos, por ejemplo, y recuerden que acá hago nuevamente defensa de que yo no puedo, digamos, dadas obviamente las restricciones que yo tengo, digamos, en el diseño de la investigación. ¿Cierto? Es decir, supongan que, por ejemplo, ustedes hacen parte, y ya le doy la palabra a quienes la tenían levantada ahora, supongan que ustedes hacen parte, por ejemplo, del organismo gubernamental de un pequeño territorio, ¿cierto? Y tienen, por supuesto, los recursos para la salud, para invertir los recursos, para invertirlos en la salud de la población. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para mejorar efectivamente las condiciones de salud de mi población? Entonces puede surgir una idea de construir un hospital, ¿cierto? Y entonces la pregunta ahí sería, pero ¿será que efectivamente un hospital me hace que las personas sean más saludables? Por ejemplo, en ese contexto, te planteo yo efectivamente, digamos, como este tipo de preguntas. Es cierto que si efectivamente empezamos a hilar muy fino y nos vamos por cada una, pues obviamente puede que digamos, nos dispersemos un poco del propósito y que efectivamente no nos concentremos, digamos, efectivamente en ese tipo de cosas, más que efectivamente sí en medir el efecto del hospital. José Manuel. Con respecto más a la metodología de responder la pregunta, cuando se refiere a comparar el estado de salud, no va a ser lo mismo preguntarle a la persona cómo se siente a hacer, por ejemplo, exámenes médicos. Entonces, por ejemplo, si usted Sí, le pregunta a las personas si se sienten saludables o no, probablemente algunas de las que hayan ido al hospital se sientan menos saludables porque tuvieron que ir al hospital y otras que estaban sanas, decir que están totalmente bien, aunque tengan alguna enfermedad que todavía no ha sido diagnosticada. sí. Entonces, ¿quién es más saludable? ¿El que se siente saludable o el que no tiene enfermedades o al que no se le ha diagnosticado bien alguna enfermedad? Digamos que el, 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 el adjetivo saludable habría que definirlo muy bien en la metodología porque se puede tratar más bien como algo un poco más específico sobre un conjunto de enfermedades y a partir de eso pues hacer diagnósticos para conocer la respuesta objetiva y no depender como de esas subjetividades de las que incluso hemos estado definiendo acá, porque qué significaba ser saludable. Entonces, creo que una buena definición de lo que se quiere medir ayuda mucho a poder hacer una buena medición. Claro, efectivamente, y tú efectivamente planteas un punto importante acá y es sobre la prueba que se plantea para medir el efecto. Y bueno, antes de avanzar, entonces voy a dar rápidamente la pregunta al resto y reunimos y con eso doy la respuesta a todos. Lina, te escuchamos. Hola, buenas noches. No sé si me salga Hola. un poco el tema, pero digamos si cambiamos el tema del hospital y no sé, hablamos del tema aeronáutico, el análisis causal, ¿cómo implica en esto? Y dependiendo del propósito, digamos, o de la pregunta que tú puedas tener, ¿cierto? Por ejemplo,
yo te puedo preguntar efectivamente cuál es el efecto que puede tener la puntualidad, no sé, de cierta aerolínea sobre la preferencia de las personas, ¿cierto? O cuál es el efecto, por ejemplo, esta me parece, digámoslo, tal vez más interesante, ¿cuál es el efecto que tiene la puntualidad de la aerolínea sobre la disposición a pagar de los clientes por un tiquete? Por ejemplo, digamos que se me viene rápidamente a la cabeza ese tipo de cosas. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, que puede tener el servicio durante el vuelo sobre la probabilidad de que efectivamente un cliente elija, ¿cierto? Nuevamente a una aerolínea o sobre la misma disponibilidad a pagar? Esa tal vez, digamos, preguntas de ese tipo se me ocurren en ese sector, Lina. O no sé, yo digo como si un pasajero manifiesta como una inconformidad con el tema del servicio, o sea, esas causas cómo pueden tener como una reacción respecto a todo esto. Sí, por ejemplo, bueno, no solamente en el sector aeronáutico, pero hoy en día es digámoslo, muy común, por ejemplo, que uno tome una decisión de consumo de un bien o un servicio y a partir de las revisiones que pueda haber en la red social o los comentarios o la calificación que pueda tener de los usuarios habituales. Entonces, una posible pregunta podría ser, ¿cuál es el efecto que tiene efectivamente las calificaciones negativas sobre la decisión de adquirir servicios con esa aerolínea, por ejemplo? Listo, Fabián, lo escucho. Gracias, profe. Volviendo un poco al caso del análisis causal, usted nos decía, si tuviésemos la posibilidad del poder y liderazgo y tuviéramos los recursos y nos tocara hacer la investigación de colocar un hospital porque eso haría más saludable a la comunidad, a la población, es un poquito complicado. Yo diría más bien si tenemos o lo cambiamos porque podríamos decir, la comunidad, el pueblo tiene agua potable, es decir, de qué calidad de agua le está llegando y dónde Exacto. la está depositando. Sí, claro, no, justamente a eso voy, porque efectivamente, o sea, teniendo los recursos y si alguien te pregunta a ti, ¿será que por qué no ponemos un hospital? Entonces, claro, una respuesta que está perfectamente, digámoslo, digamos, está perfectamente relacionada con lo que tú acabas de decir, es, bueno, pero ¿será que el hospital efectivamente sí nos ayuda a cumplir el propósito de hacer a la población más saludable, o por lo menos, digámoslo, en términos de lo que mencionábamos hace un momento, de que su estado de salud se encuentre en condiciones adecuadas? ¿Será que efectivamente el hospital sí es la mejor alternativa? Porque puede pasar que efectivamente sea alguna otra cosa, como tú dices, que es el agua potable, puede ser diferentes factores, ¿cierto? Pero en ese caso, digamos, yo no tengo certeza si efectivamente poniendo el hospital o mejorando, no sé, las condiciones del agua potable, cuánto más va a mejorar el estado de salud de los habitantes de ese territorio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo necesitaría tener efectivamente, digamos, una respuesta certera a eso para luego, y ya te doy la palabra a Constanza, luego efectivamente hacer el análisis, si se quiere, costo-beneficio y ver si efectivamente es apropiado o no llevar los recursos hacia esa inversión. Constanza, sí, te escucho. Tocando el tema del que habla Fabián, también pienso que aventurarse a poner o a programar poner un hospital o financiarlo, deberíamos atacar la población con programas de control y prevención, como una estrategia para evitar la aparición de enfermedades, reducir riesgos y complicaciones en la población. O sea, atacando eso podríamos disminuir las enfermedades, los riesgos para llegar a financiación de un hospital. Entonces, primero, en una población, tomaríamos una porción de la población, haríamos un estudio, planearíamos programas de control y prevención y ahí sí nos enfocaríamos
en financiación de inversión para un hospital, las políticas de salud pública, formación, hacer contratación de personal idónea, ese tipo de situaciones. Y lo más importante, el acceso y la cobertura de a la población que va dirigido el hospital. Entonces, es que es un tema bien álgido. Sí, sí, Lo sí. vemos en Claro, este pero mundo sí. colombiano. No, Es no, no, difícil. está perfecto y efectivamente creo que nos estamos saliendo un poquito del problema, digámoslo, técnico al que quería referirme, pero incluso, por ejemplo, atendiendo un poco el comentario que tú nos acabas de hacer, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú destinas entonces una parte de los recursos disponibles a hacer esos programas con esa parte de la población que tú dices que primero efectivamente ya nos pone en una situación problemática, eh, pero por diferentes razones, pero efectivamente, ¿qué pasa si tú destinas cierta parte de los recursos a esos planes y luego te das cuenta que los planes efectivamente no tienen el efecto sobre el estado de salud esperado o necesitado en las personas? Y entonces, por lo tanto, ya usaste una parte de los recursos que tenías disponibles para poder haber invertido en la otra cosa. ¿Sí? Digamos, efectivamente, ahí viene el problema también de la evaluación y es cómo hago para efectivamente tener el mejor uso de los recursos. Y en eso efectivamente estamos de acuerdo. Pero sin desviarnos, digámoslo, al problema de política pública, en este caso, digamos, muy puntual, yo les planteaba, bueno, yo no, Angrist, que es quien escribe el libro, dice, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo para tratar de responder a esa pregunta, lo que hago es hacer una encuesta, por ejemplo, entre un grupo de personas que han ido al hospital, un grupo de personas que no ha ido al hospital, y le pregunto a las personas cómo está su estado de salud y los comparo? ¿Cierto? Si efectivamente, no sé, me dicen los que fueron al hospital que tienen un mejor estado de salud en promedio que los que no fueron, entonces yo podría decir que el hospital efectivamente mejora la salud de las personas. Por ejemplo, esa es la prueba de la que parte, digámoslo, allí de proponer en el ejemplo Angles. Por supuesto tiene problemas y uno de los problemas es de los que mencionábamos o mencionaba alguno de ustedes hace un momento, y es que quienes no van al hospital es porque sencillamente puede que ya tengan un estado de salud mejor o más alto que comparado con los que fueron al hospital, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, digamos, yo estoy comparando ya de entrada personas que desde el inicio tienen un estado de salud diferente. Y eso, en términos técnicos, es lo que se puede denominar como el sesgo de selección. ¿Listo? Entonces, digamos, la selección de individuos que no tienen características similares me pone, digámoslo a mí, frente a este problema que me va a generar luego una medición errada, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, claro, si los que no van al hospital de entrada ya tienen un estado de salud mejor que los que fueron, y yo les pregunto luego cómo está su estado de salud, pues muy seguramente el que fue al hospital dice que tiene un estado de salud no tan bueno, el que no fue me dice que tiene un estado de salud mejor. Y entonces eso puede que me lleve a mí a concluir, por ejemplo, que los hospitales no mejoran el estado de salud de las personas y que por lo tanto efectivamente los recursos no deberían ser destinados a la creación del hospital. Pero no es que efectivamente eso esté siendo así, sino que el problema es que yo tuve un sesgo de selección en el diseño de la investigación que me está llevando a tener los resultados no adecuados, ¿no? O no, digamos, de una forma no tan rigurosa que me den confianza, ¿no? Entonces, digámoslo, ahí viene un poquito el problema del diseño de la investigación. Estos son cosas, digamos, mucho más técnicas, creo que las voy a pasar rápido, pero, por ejemplo, supongamos que en este caso yo lo que tengo es una variable binaria, ¿listo? De 0 y 1, donde con 0 me voy a identificar a los individuos que no fueron al hospital y con 1 los individuos que fueron al hospital, ¿cierto? Quiere decir que yo siempre voy a tener una variable D.
en este caso, en este tipo de estudios. Y esa variable D es la variable tratamiento. ¿Listo? Pero por otro lado voy a tener también siempre una variable Y, que es la variable resultado sobre la que yo estoy interesado en estudiar, digamos, el efecto, ¿cierto? En este caso sería el estado de salud de los individuos, ¿cierto? Entonces es importantísimo que yo siempre defina muy bien esas dos variables. Esta debe ser, por supuesto, entonces, como vemos, una variable binaria de ceros y unos, que me va a permitir distinguir los individuos que recibieron de los que no recibieron el tratamiento. Y como les decía, Y sub I sería, digamos, la variable resultado. Entonces, el resultado potencial tendría es Y sub 1 sub I si D sub I es igual a 1. Es decir, cuál es el resultado si efectivamente recibieron el tratamiento. Y Y sub 0 I si D sub I es igual a 0. Es decir, cuál es el resultado si no recibió el tratamiento. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el efecto causal individual, que es el que yo quisiera efectivamente poder medir, sería pues Y sub 1 menos Y sub 0, ¿cierto? En el individuo, suponiendo que efectivamente un individuo pueda estar participando en los dos grupos, que haga parte de los dos grupos. Pero pues otra vez eso es lo que yo no puedo tener. Entonces, por lo tanto, voy a tener que hacer, digamos, algún tipo de ejercicio que me permita llegar a esta conclusión, ¿cierto? O a este propósito de Y sub 1 menos Y sub 0. Entonces, acá esto es lo que les decía, miren, esto solamente, si yo tengo un adecuado diseño de investigación, que me garantice que no tengo sesgo de selección, sencillamente una diferencia de medias me puede permitir medir cuál es el efecto causal de un tratamiento sobre una variable resultado. Hay, por supuesto, entonces unos parámetros de interés. Y entonces, claro, como yo no me puedo concentrar en el efecto tratamiento, tengo que concentrarme, perdón, en el efecto promedio, y por eso acá aparece ahora el término E de la esperanza, digámoslo, o el valor esperado de Y sub 1 menos Y sub 0, que ese sería el efecto promedio del tratamiento. El efecto promedio del tratamiento entre los tratados sería sencillamente Y sub 1, dado que D es igual a 1, menos Y sub 0, dado que D es igual a 1. El efecto promedio de tratamiento entre los no tratados, que sería el valor esperado de Y sub 1, dado que el tratamiento es igual a 0, y menos, perdón, Y sub 0, dado que D es igual a 0. Y el promedio ponderado del el efecto promedio del tratamiento entre los tratados y el efecto promedio del tratamiento entre los no tratados, que sería la diferencia entre esas dos, pero efectivamente, digamos, el más importante de acá, en el que yo quiero concentrarme principalmente, es en este efecto promedio del tratamiento. ¿Listo? Que es sencillamente la diferencia de la variable de resultado de haber recibido el tratamiento menos no haberlo recibido. Esto es un poquito más detallado en lo que consiste el sesgo de selección. Espero que con el ejemplo que vimos ahorita nos haya quedado lo suficientemente claro, pero démonos cuenta que en lo que consiste es sencillamente que los individuos al inicio ya eran diferentes y por lo tanto eso me lleva a tener mediciones también totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una selección errada de los individuos, démonos cuenta que el tratamiento, el grupo control mal seleccionado estaría por acá, el grupo tratamiento estaría por acá, y entonces yo estoy hablando que el efecto es solamente la distancia entre estos dos puntos, cuando en realidad el efecto es la distancia entre estos dos, ¿sí? Entonces, o debería ser la distancia entre estos dos. Entonces tengo una medición errada del efecto. Esto es un poco las consecuencias del sesgo de selección. Vamos a tener sencillamente, digamos, un estimador también sesgado, o sea que no me dice efectivamente, no me da la medida exacta del efecto de la variable X o de la variable D, en este caso, sobre la variable Y.
¿Hasta acá claros? No, no sé si hay de pronto alguna pregunta, alguna duda. Claro, yo sé que ahí ya se puso un poquito más aburrida porque la terminología puede ser un poquito compleja. Constanza, sí, te escucho. Doctor, entonces, pues yo entendí más o menos esto. El resultado potencial permite analizar el impacto casual de una intervención, por decirlo así, Causal, sí. causal, Sí. como un tratamiento médico o una asistencia al hospital, entre comillas. Por ejemplo, claro. Al comparar lo que le sucedería, a un individuo en presencia o ausencia de dicha intervención. Exacto, pero con las mismas características, digamos, o bueno, en este caso, sí, cuando hacemos referencia al mismo individuo, es exactamente eso que tú acabas de decir. Es decir, si yo quiero medir cuál es el efecto del tratamiento médico, como al que tú haces referencia, es efectivamente cuál es su resultado de la intervención comparado con el resultado que podría haber tenido dado que no hubiese estado expuesto a la intervención. Sí, es exactamente como tú lo acabas de definir. Listo. Entonces, claro, pero otra vez, ¿cuál es el problema? El problema, por lo general, es que yo no puedo tener ese mismo individuo, ¿cierto? Ese mismo individuo no lo puedo someter al tratamiento médico y a la vez, efectivamente, tenerlo para ver qué pasaría si no le doy el tratamiento. Julián, sí, lo escuchamos. Sí, doctor, esto es muy parecido a la técnica Monte Carlo, ¿cierto? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Lo que pasa es que en ¿Qué la pasa técnica Monte si? Carlo, sí, lo que pasa es que la técnica de Monte Carlo, lo que pasa es que en sí es una simulación a partir de unos parámetros ya definidos, ¿sí? Ujú. Entonces, Pues sería algo como parecido, no, no obviamente igual, pero sería sí, algo muy parecido. sí, algo similar, porque además, digamos, por ejemplo, la simulación de Monte Carlo, pues al tener unos parámetros fijos o unas condiciones, digámoslo, ya determinadas, es más un análisis estático, ¿cierto? De qué pasaría efectivamente si este parámetro cambia, pero las otras condiciones son similares. Sí, digamos, si efectivamente yo pudiese hacer esa simulación con los individuos de estudio, efectivamente en eso podría consistir la medición del efecto causal. Pero sí nos permite de pronto sí aproximarnos un poquito a la esencia del problema. Listo. Entonces, como les decía, pues el problema es que yo no puedo tener el mismo o los mismos individuos, digámoslo, sometiéndolos al tratamiento y a otros no. Entonces, estadísticamente necesito encontrar la forma de poder, digamos, aproximarme a la observación de eso, a la construcción de ese contrafactual. Y entonces esto que vemos acá son como esas técnicas que nos pueden permitir efectivamente aproximarnos a la construcción de ese contrafactual desde el punto de vista estadístico para poder tener la medición de ese efecto promedio del tratamiento. ¿Listo? La primera es el famoso experimento de laboratorio. Entonces, si yo puedo hacer un experimento, bueno, de laboratorio o experimento de campo, pero principalmente un experimento, que yo tenga unos individuos muy parecidos, que aleatoriamente a algunos les aplico el tratamiento, a otros no, y comparo su resultado y tengo la medición. Entonces, ese es el primero, ¿no? El famoso tratamiento aleatorizado. Es muy frecuente que yo no pueda hacer eso y sobre todo en términos de evaluación de políticas o de evaluación de eventos que han sucedido, ¿cierto? Entonces, el resto, digámoslo, de técnicas están relacionadas, digámoslo, con esa situación o esa circunstancia en la cual yo no tuve la posibilidad de aleatorizar la asignación de un tratamiento. Entonces, tenemos en un segundo lugar, tal vez uno de los más populares hoy en día, que son los famosos experimentos naturales o las dobles diferencias, que es sencillamente comparar, entonces, digámoslo, unos individuos antes y después del tratamiento
muy parecidos y ver efectivamente, digamos, qué pasa con la variable de resultado entre ellos. Luego tenemos las variables instrumentales, que básicamente lo que hacemos es medir primero cómo esas variables exógenas me determinan el que un individuo reciba un tratamiento y luego sí me puedo entonces aproximar a medir el efecto que el tratamiento puede tener sobre la variable de resultado en el grupo de individuos tratados. Luego tenemos el famoso matching o el famoso match, y es sencillamente tratar de encontrar individuos que en términos de unas variables observables tengan una probabilidad muy parecida de haber sido tratados, y luego efectivamente comparar su variable resultado. Tengo los modelos estructurales, que lo que hacen es simular efectivamente el funcionamiento de todo el sistema, y luego tengo los modelos BAR, que hacen referencia más a las variables de tipo series de tiempo, ¿no? Donde efectivamente a partir de choques podemos medir efectivamente la respuesta de una variable en el tiempo, a partir, digamos, de la experiencia de esos choques eh, experimentados en otra variable, ¿no? En otra variable. Pero dada la estructura de las series en el tiempo de las variables. Como pueden ver, pues cada una es supremamente amplia y supremamente, digamos, compleja, digamos, dentro de sí. Es decir, cada una de ellas nos daría para hablar un rato muy, muy largo. Y por eso, digámoslo, solamente como este gran abrebocas en ese sentido, ¿no? Por supuesto, entonces, bueno, por supuesto la idea, no sé si el tiempo nos dé, yo creo que el tiempo ya no nos da, pero si alguien, por supuesto, está interesado o si efectivamente podemos programar alguna de otras sesiones, estaría bien, digámoslo, de pronto detallar ya, digámoslo, en el ejercicio práctico de alguna de ellas para explorar, por ejemplo, qué alternativas tenemos. El primero de ellos, como les digo, es sencillamente la posibilidad que yo tenga de aleatorizar efectivamente el tratamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso no sé, se me viene a la cabeza, digamos, muchos experimentos que puede haber en este momento sobre, no sé, por ejemplo, como la exposición a la violencia o a choques de violencia puede alterar algún elemento de toma de decisiones de las personas, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, tendría una posibilidad de aleatorizar si, no sé, simulo una situación en la cual efectivamente algunos individuos reciben el choque y otros no, y comparo un poco la situación, ¿no? Que es en lo que consiste efectivamente el famoso experimento, ¿no? Yo tengo la posibilidad de elegir los individuos que hacen parte del experimento, de seleccionarlos, garantizando que efectivamente no tengo ese sesgo. Y luego efectivamente aleatorizo la asignación del tratamiento y comparo la variable de resultado entre los dos grupos, ¿no? Por supuesto, ahí hay una dificultad, alguna complejidad, digámoslo, en el diseño de la situación simulada y alguna complejidad también, digámoslo, en términos del tamaño de la muestra, de la asignación del tratamiento, etcétera. Los otros, efectivamente, sí, como les acababa de decir, pues los medimos o los estimamos principalmente con información de fuentes secundarias. Es decir, voy a la encuesta de hogares del DANI o voy a la encuesta del DNP en el caso colombiano o voy a otra encuesta que pueda tener el país en el que yo estoy interesado en estudiar y puedo ver cómo puedo diseñar alguno de esos ejercicios. Perdón, me faltó mencionar también la regresión discontinua. La regresión discontinua es aprovechar, digamos, un elemento de diseño institucional para medir el efecto. Me explico. Por ejemplo, en el caso de antes del primer programa de Familias en Acción, por ejemplo, que como se asignaba en Colombia, era a partir del puntaje de la encuesta CISBEN.
¿cierto? Pero entonces, a partir de cierto puntaje, entonces unos individuos recibían el subsidio, otros no. Pero ¿qué pasa alrededor, digamos, de ese puntaje límite? Que yo encuentro individuos que son muy parecidos. Por ejemplo, yo puedo tener el individuo o el hogar que por un punto no clasificó y puedo tener el hogar que por un punto clasificó. Entonces, esos dos hogares en términos, efectivamente, digámoslo, de las características físicas son muy parecidos. Entonces, yo podría aprovecharme un poquito de ese diseño institucional de la asignación de la política para medir el efecto de la misma política, ¿no? Entonces ahí, digamos, también es un poco aprovechar el contexto de asignación del tratamiento. Eh, y ya, por supuesto, hay que ser, digámoslo, muy creativo, muy perspicaz, perdón, en encontrar cuál es la técnica adecuada y cuál es el diseño adecuado, entonces, para aplicar y poder efectivamente tener la medición más certera, más certeza o con mayor certeza posible. En algunos casos puede que una sola técnica no sea suficiente, sino que yo tenga que aplicar varias y conocer efectivamente cuáles son los resultados, que es, por ejemplo, normalmente lo que pasa con las aplicaciones, con las evaluaciones de las políticas de transferencias monetarias más grandes de cada país. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano de Familias en Acción, entonces cuando ustedes miran, por ejemplo, alguna evaluación del programa de Familias en Acción, es normal que uno encuentre que hicieron ejercicios de doble diferencia, de variables instrumentales y de matching, por ejemplo, y a partir de los resultados de las tres confirmen o refuten el resultado del programa, por ejemplo, ¿no? Pero ya si es un ejercicio a menor escala, en algo que yo puedo controlar muchísimo más, puede que efectivamente el experimento sea suficiente. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, María Alejandra, no sé cómo lo veas tú en términos de tiempo. Bueno, acá en el chat tenemos unos comentarios, por ejemplo, de Constanza Rocío Silvia Polanía, que ella nos dice, resultado potencial. Este concepto describe lo que le habría ocurrido a una persona bajo dos escenarios. Recibir el tratamiento, bueno, para leer la fórmula me queda un poco complicado, o no recibirlo. Ok, Representa el resultado de salud si el individuo recibe el tratamiento o representa el resultado si el individuo no recibe el tratamiento. Por otro lado, profe, digamos que por tiempo podríamos demorarnos un poco más, pero entiendo que hay por tiempos también tenemos a nuestros estudiantes que ya algunos pasan otras sesiones, otras actividades. Entonces, si te parece bien, podríamos preparar una segunda parte para esta sesión y revisaríamos ya contigo directamente los espacios disponibles. No sé si antes, y si te parece bien así, y si antes pues de finalizar algún estudiante tenga alguna pregunta específica. Yo creo que el tema es muy interesante, es muy rico, pero sí sé que es un tema que puede tener más etapas y que puede tener más detalles, que es importante, digamos, que llegar a poder revisarlos en otra sesión. Si te parece sí, bien, profe. no, por mí está perfecto, o sea, exacto, porque digamos, como les dije al inicio, la idea de esto era como provocar, despertar el interés tal vez de personas que no habían escuchado nunca sobre esto, sobre algunas de estas técnicas. Primero, que conociéramos cuáles son las bases, la esencia del análisis causal en la investigación cuantitativa, que conociéramos un poco a grandes rasgos cuáles son las técnicas y provocarlos efectivamente a que se interesen por ellas. Entonces, por mí está perfecto. Si efectivamente a ustedes les parece que el tema es interesante y que podrían aguantarme en una siguiente sesión hablando de alguna técnica en particular, lo podemos hacer y podemos preparar, obviamente, el material para esa sesión. Yo antes de, digamos que quisiera dar un espacio por si algún estudiante tiene alguna pregunta y mientras que si alguna pregunta sobre lo que llevamos hasta el momento y mientras que si alguno se anima, quisiera recordarles, yo ya pasé el listado de asistencia, les pido por favor podamos diligenciarlo para tener los participantes allí y recordarles que igual, claro, Catalina.
Recordarles que igual yo voy a estar publicando todos los horarios en un enlace que ya les voy a pasar, pero antes quiero entonces darle la palabra a Catalina para que pueda realizar su pregunta. Hola, muy buenas noches. Bueno, Bueno, es que pues ya que ya acabamos de terminar el tema, em, ya me quedó un poco más claro pues todo esto, pero yo tengo una pregunta, o sea, como mi compañera ahorita hablaba, yo estoy un poco más arraigada al mundo de la aviación. Entonces, pues mi pregunta era como, ¿qué técnica cuantitativa me sería más útil, digamos, para aplicar en el análisis del crecimiento del tráfico aéreo en los aeropuertos internacionales durante los últimos 10 años o algo así? ¿Sí me hago entender? sí, 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 claro, claro que sí. Eh, por ejemplo, yo ahí vuelvo y juego un poquito con el alcance que le quieras dar a la pregunta, o sea, la pregunta que tengas y el alcance que quieras darle. Entonces, por ejemplo, hoy en día es muy común que si las empresas quieren introducir, por ejemplo, una mejora en el servicio o un nuevo producto, un experimento sería perfecto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, entonces tú tienes, digamos, no sé, un conjunto de clientes que son similares y entonces a algunos de forma aleatoria les das el tratamiento, es decir, por ejemplo, quieres incluir un nuevo servicio durante el vuelo y quieres conocer eso, cómo repercutiría, por ejemplo, en la percepción de la calidad del servicio de los usuarios. Entonces, puedes diseñar un experimento para que en algunos vuelos efectivamente das el tratamiento, en otros no. A los dos les preguntas efectivamente por su percepción y puedes mirar efectivamente si tiene un efecto allí o no en términos, por ejemplo, ya un poquito que se salgan de tu control, como lo que mencionaba sobre el tráfico aéreo o sobre las, no sé, medidas de seguridad en los vuelos o no. Ahí sí ya tendríamos que buscar alguna de las otras técnicas de acuerdo a la disponibilidad de datos, cuál podría ser la más adecuada, porque como tú ya pierdes control en la asignación del tratamiento, entonces tendremos que mirar es de acuerdo a la disponibilidad de datos cuál podría ser la que mejor responda a ese tipo de datos. Igual, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene cierta mejora en los aeropuertos sobre el efecto que tenga alguna medida, por ejemplo, no sé, de seguridad, cuál es el efecto que eso puede tener sobre, sobre el funcionamiento o el desempeño en la prestación del servicio, por ejemplo. Entonces, habría que tener, digamos, muy clara la pregunta, delimitarla muy bien, darle el alcance necesario y luego ver qué tanto control se puede tener sobre los datos para identificar cuál puede ser la técnica más adecuada. Ah, ok, vale, muchísimas gracias. Con gusto. Gracias, Catalina. Por acá también Lina Vanessa nos preguntan por qué es importante que los tripulantes de cabina conozcan sobre técnicas cuantitativas y cualitativas en el servicio a bordo. Bueno, yo creo ¿Cuál? que más que los Ajá. tripulantes de cabina en general, pues son procesos que nos permiten llevar y gestionar investigaciones importantes o nos permiten para trabajos o actividades de nuestros proyectos poder realizar análisis más completos. Pero pues quisiera darle también la palabra al profe Jaime, independientemente de la disciplina, porque sé que hoy nos acompañan muchos estudiantes de técnicas en todo temas de gestión de aerolíneas, de turismo y también estudiantes de Derecho y Mercadeo. Creo que la importancia en que conozcamos estas técnicas que nos permite profesionalmente para hacer nuestros proyectos y actividades de investigación o trabajos diferentes y dar respuesta a algunas preguntas como ya las hacía el profe Jaime en los diferentes ejemplos que nos brindó, pero profe, ¿tú Claro, quieres? no, pero sí, efectivamente, digamos, esto es muy útil efectivamente en la investigación, pero no solamente en la investigación académica. Entonces, esto es muy utilizado hoy en día por las empresas para lanzar productos nuevos, para medir efectivamente, digámoslo, como otra vez el efecto que cierta intervención pudiese tener sobre su demanda. Para responderte, Lina, de una forma, digámoslo, mucho más puntual es, primero, esto no se resume o no se limita a alguna disciplina en particular, esto
aplica para cualquier disciplina. Segundo, yo creo que la respuesta es, todos queremos hacer siempre mejor nuestro trabajo para tener mejores resultados y poder, digamos, no sé, reducir los costos, por ejemplo, de una actividad, pero el costo puede ser también medible de muchas formas. Entonces, siempre estamos buscando la forma, por ejemplo, de hacer mejor las cosas, pero puede que muchas veces no tengamos la respuesta precisa de si efectivamente esa pequeña cosita o esa pequeña modificación que yo hice me ayudó a hacer mejor las cosas o no. Entonces, esto te puede servir, por ejemplo, efectivamente para poder hacer eso. O sea, para que tengas, digámoslo, efectivamente como una idea de cómo poder llevarlo a cabo. Eh, entonces, claro, el experimento por el experimento, por ejemplo, uno se puede imaginar algo de una escala grande, pero yo puedo, digámoslo, por ejemplo, a nivel individual, tratar de ver cómo puedo aplicar algo de este tipo para medir si efectivamente, por ejemplo, la forma en la que yo presto el servicio o la cosita que quise hacer hoy me mejoró o no mi trabajo. Listo. Gracias, profes, por complementar la respuesta. Yo quería, bueno, acá tengo otras dos preguntas, sin embargo, creo que son muy específicas de la disciplina. Y pues antes de continuar, y porque sé que algunos estudiantes me preguntaron, ¿es posible, profe Jaime, que pueda compartir tu correo en el chat de la reunión para que si tenemos algunas dudas sobre técnicas, puedan los chicos, los estudiantes consultarte? Claro que sí. Sí, claro que sí. En el Listo. caso, por ejemplo, y si quieres te voy ayudando mientras respondiendo preguntas como para no dejarlas ahí en el aire. Brandon, que pregunta cuál podría ser la técnica que me podría funcionar para poder calcular cuánto combustible debo de usar, digamos, en aviones. Puede existir diferentes técnicas, pero lo que tú tienes que saber en ese caso, por ejemplo, es poder tener, digamos, la estrategia adecuada para compararlas y poder elegir la mejor, ¿cierto? Date cuenta que, por ejemplo, si tú propones una técnica, no sé, distancia por el combustible o no sé, cualquiera, tú deberías tener la posibilidad de poder medir cuál de esas es precisa o cuál es más precisa. Entonces tú deberías tener unos datos que te permitan como efectivamente estimar tu técnica o tu modelo para cuantificar el combustible y luego tener unos datos, digámoslo, como de comprobación si efectivamente esa técnica que tú desarrollaste sí es precisa o no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso se podría hacer de esa forma, cómo afectan las experiencias narradas por tripulantes de cabinas sobre la gestión de emergencias y frecuencias estadísticas de incidentes aéreos a la implementación de protocolos. También, por ejemplo, tú podrías medir entonces, de acuerdo a las narraciones, el tipo de narración que tengas, si efectivamente eso produjo una mejora en el protocolo de seguridad o no. Eso sí es posible medirlo. Debe haber una problemática, claro. Y efectivamente, Catalina, pues todo proceso investigativo surge de tener una pregunta, ¿no? Un problema. Eh, entonces, y luego efectivamente, siguiendo un poco el procedimiento del método científico, es eso, ¿no? Tú tienes como una exploración, defines tu problema, luego tienes una segunda exploración, digámoslo como de datos, te planteas una hipótesis y luego tienes una validación. Entonces, efectivamente, si no hay un problema definido, es difícil poder llevar a cabo el proceso de investigación. Muchas gracias, profe. Yo además quiero recordarles que además del correo del profe que voy a compartir, pues les recuerdo que tenemos un centro de investigación para datos económicos y sectoriales, el CIDES, que lidera el profe, que allí sí tenemos como alguna idea de proyecto de investigación relacionado con analítica de datos, con técnicas cuantitativas, cualitativas, y que podamos pues traer todas estas experiencias al centro. El profe allí lo dirige y yo creo que estaríamos muy abiertos a poder trabajar en conjunto. Entonces, haciendo esa cuña allí para que podamos, pues,
proponer estrategias y si tenemos alguna duda, no sé, yo vi que nos acompañan algunos docentes, si queremos contactar con el profe para que nos dé también un acompañamiento a algún espacio, creo que sería muy valioso. Yo además, y perdónenme que no detallo las otras preguntas, pero también quiero como poder respetar el tiempo de todos. Quiero recordarles que todos los jueves tenemos un espacio de investigación. El próximo jueves no lo tenemos programado con el profe Jaime, tenemos otro espacio, pero voy a buscar programar prontamente el espacio con el profe Jaime para poder tener esta segunda parte, esta segunda sesión con todos ustedes y que podamos resolver esas dudas que queden allí pendientes. Em, Sin embargo, sé que también muchos preguntaron, bueno, y la grabación de este espacio, por si lo queremos consultar, les voy a enviar justo ahora, perdón, el enlace de YouTube de investigación de el Poli. Voy a compartir rápidamente pantalla. Creo que ya la pueden ver, pero pues les indico rápidamente, uno en YouTube busca dirección investigación Polygram, como aparece acá en pantalla. Podemos ir a playlist. En playlist tenemos pues diferentes espacios, pero de los que allí se dividen en diferentes estrategias, como hablemos de investigación en región, que allí consultamos con expertos sobre región, pero la del profe va a quedar consignada aquí en aulas abiertas de investigación. Allí tenemos más de 40 grabaciones. Sin embargo, si las quieren consultar, bueno, en toda la lista de Hablemos aulas abiertas de investigación, si bajamos en la lista, vamos a ver que la del profe todavía no la he subido porque no se ha terminado de grabar. Va a quedar aquí para que la puedan consultar. Allí también está la de técnicas cualitativas, que sé que, por ejemplo, profe Nancy nos hablaba también de qué pasó con estas técnicas y cómo puede llegar a ser mixta. Aquí también en un momento nos hablaba de esas técnicas cualitativas y aquí tendremos claramente la sesión 4, que es esta que estábamos abordando aquí, y pues tendremos una sesión 5 con la segunda parte de esta sesión. También los invito próximamente, podrán consultar cuándo que el programa la segunda sesión en este enlace que les estoy enviando, que es programación de juegos de investigación. Uno simplemente, o si no encuentran ese enlace, uno simplemente abre en una pestaña Poli, en una pestaña del navegador de preferencia y busca jueves de investigación Poli y va a ser el primer enlace que les aparezca y allí van a ver toda la programación, van a ver si tienen el enlace y conectarse ahí el enlace. Respecto a la pregunta de Andrés Felipe, si hay asistencia, si la hay, yo la fijé en el chat, pero ya te la vuelvo a compartir y la invitación muy abierta a todos ustedes es para que puedan seguir asistiendo a estos espacios, compartiendo. Me agrada mucho que puedan tener muchas preguntas al respecto de estas sesiones, que sean participativos. Esto nos permite programar más sesiones, nos permite traer también a más expertos, volver a traer al profe Jaime y que puedan tener toda esta, toda esta experiencia de primera mano con profes que son expertos en la materia. Quiero darle entonces finalmente la palabra a Manuela y después a Julián para poder responder sus preguntas. Manuela quitó la manito levantada, pero entonces a Julián le doy la palabra para que ya podamos, digamos, ir dando cierre al espacio de la jornada. Doctora María Julián, adelante. Alejandra, para agradecerle públicamente permitir estos espacios, realmente muy interesantes, y pues también al doctor Jaime, muchas gracias, muy interesante, demasiado interesante. Sí, valdría la pena una segunda sesión, ¿verdad? Que esta información de la data y el comportamiento, ¿cierto? Y de las causas y bueno, todo lo que explicaron es muy interesante, y créame que para cualquiera que le interese eso es de gran interés, valga la redundancia, y enriquecimiento para nosotros como estudiantes. Todo lo que uno aprenda sirve. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por Gracias, aguantar. Julián. Nos agradan mucho esos comentarios, esas buenas recomendaciones que también nos puedan seguir recomendando con sus compañeros. Quiero hacer una cuña final, ya que me hablan de espacios de investigación, que es muy importante para todos nosotros,
y es que ustedes puedan visitar el sitio de investigación del poli.edu.com, pues además del YouTube, investigación, y que una vez lleguemos aquí a poli.edu.com/investigación, podamos ir a menú y a semilleros de investigación. Allí se habla de temas específicos en los que ustedes quieran profundizar, quieran participar en investigaciones. Los semilleros también se relacionan mucho con el centro, hacen proyectos en conjunto, tenemos en diferentes temáticas, allí hay diferentes semilleros y si alguno de ustedes se quisiera inscribir, pues quiero hacer la cuña porque sé que estaban bastante interesados. Igual les voy a dejar este enlace aquí por si quieren consultar cuáles semilleros tenemos. Simplemente vamos entrando acá y vamos viendo y hay un video que nos explica cómo poder hacer la inscripción. Igual si tienen cualquier duda, dejo mis correos en el chat y cualquier tema adicional, de verdad, pues muy atentos ustedes. Agradecemos mucho esta participación, esta conexión, que se quedaran hasta el último minuto y al profe Jaime, de verdad, muchísimas gracias. Creo que a mí me sorprendió gratamente toda la participación que tuvimos, la cantidad de conectados, que el tema fuera tan interesante para ustedes, porque de verdad buscamos que sean temas que ustedes puedan llamarlos a estos espacios, estas jornadas, y que los esperamos en los diferentes espacios. Estamos también muy abiertos y pues nosotros nos debemos a ustedes que son los estudiantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, María Alejandra, y en serio, muchísimas gracias a todos. Todas sus preguntas, todas sus participaciones fueron muy buenas, enriquecedoras para la discusión. Me alegra muchísimo que en serio hayan estado acá acompañándonos. Para mí también es muy un placer hablar de esto y bueno, nos vemos entonces en la siguiente. Quedo en deuda con todos, quedamos comprometidos también todos y nos vemos entonces en la siguiente. Profe, En Dani, la muchas siguiente. gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, linda noche. Muchas Hasta gracias, luego, que buenas noches. descansen. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Descanse. Muchas Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Hasta